Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:37 a.m. 2 millones pues de pesos de salario mínimo con auxilio de transporte, un 23.7% de aumento, casi 24%, que rebasa en un 50% la cifra que pedían las centrales obreras en la mesa de concertación laboral y salarial, donde, recordemos, pedían un aumento del 16% y una petición que finalmente se queda en pañales tras este aumento del 24% por parte del presidente de la República. Escenario nunca antes visto en ninguna de las 19 veces anteriores en las que un presidente sacó por decreto el aumento del salario mínimo en el país, en donde por lo general se ubicaba efectivamente en un punto intermedio entre lo que ofrecían los empresarios y lo que pedían los sindicatos, aunque con tendencia en alza, eso sí, en el último año de gobierno, y lo que hacía suponer que en esta ocasión subiera si mucho en un 12%. Escenario que manejaban la gran mayoría de empresas del país y escenario con el que trabajaban en Wall Street JP Morgan y todos los prestamistas del gobierno colombiano. No obstante, proyecciones de aumento del 12% que se quedaron cortas a la mitad con este incremento del 24%, casi 5 veces por encima de la inflación, que termina el año en el 5%, casi 400% por encima de lo que viene creciendo el costo de vida en el país, y con un aumento en términos reales, descontándole esa inflación del 19%, es decir, el mayor de todos los países de América Latina para el año entrante. Clarísimo golpe de opinión del presidente Petro en pleno año electoral y tras recambiar la fórmula con la que se calcula dicho salario mínimo para incorporar ese concepto de salario mínimo vital, un concepto que no se discutió en el seno de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y que el presidente decidió finalmente incorporar de forma unilateral e inconsulta para modificar la metodología de remuneración en el país, en medio, eso sí, de un escenario de emergencia económica y de desfinanciación enorme del presupuesto del año entrante, que queda todavía peor de cojo y de desfinanciado, con un impacto estimado en 20 billones de pesos de mayor déficit fiscal, teniendo en cuenta los 7 billones de pesos adicionales para pagar el aumento en la nómina del sector público, los 13 billones para completar el aumento de las pensiones mínimas, que se ganan el 60% de los colombianos que tienen la suerte de tener una pensión, y sumándole otros 20 o 30 billones de pesos de deuda adicional, ante lo cual el Consejo Gremial se encuentra evaluando acciones jurídicas para demandar dicho decreto con el aumento del salario mínimo, y teniendo en cuenta como antecedente la sentencia del Consejo de Estado del 23 de marzo de 2017, en la cual se exhortó al gobierno a cumplir estrictamente la carga de motivación prevista en la Ley 278 de 1996, considerando con igual nivel de incidencia la inflación real, la productividad y la meta inflacionaria, y toda vez que no hay peor castigo para la gente que la inflación, y que el peor impuesto para los pobres y para la clase media está en el incremento del costo de vida que va a subir, porque hay todavía 70 bienes, tarifas, servicios que suben en igual medida con el salario mínimo, aunque ya se hayan desindexado una gran cantidad de productos y de cosas. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:40 de la mañana, y a la larga lista de incomodidades del presidente Gustavo Petro con la fiscal Luz Adriana Camargo hay que sumarle una más de fin de año. El motivo es Herly Sánchez Villamizar, alias Mono Arley, un hombre acusado de ser uno de los principales lavadores de activos del ELN, que está capturado en España y por el que el presidente está acusando a la Fiscalía de inacción, de no pedir su extradición hacia Colombia. Una acusación por la que la Fiscalía, que en otros casos ha suspendido órdenes de captura con fines de extradición a solicitud del presidente Petro, lo está desmintiendo, porque en este caso está explicando, presentando evidencias de que la solicitud a España está en trámite y que se hizo formalmente hace un mes, exactamente el 28 de noviembre que acaba de pasar. Pero aunque la Fiscalía de turno se ha hecho de la vista gorda en algunos casos graves que comprometen a altos funcionarios del gobierno del cambio, ahora el presidente se está lamentando de haber ternado a Camargo al cargo de fiscal general.
todo lo que ha dicho en las últimas horas sobre ella, sobre su administración, sería una simple acusación si el presidente no la estuviera acusando a ella y a su fiscalía de ser política, de perseguir a 2 de sus ministros por corrupción, aunque hay pruebas de lo que hicieron en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de estar detrás de una conspiración en su contra que implica, eso es lo que explica el presidente Petro, no pedirá a este hombre del ELN en extradición para decir que es su aliado. No sé, presidente Petro, si su aliado, no he escuchado a nadie que haya hecho semejante afirmación, pero sí el ELN, consentidos por este gobierno que sigue rogándoles que hagan la paz a pesar de que no han dado una sola muestra de querer esa intención. Este gobierno que bajo el amparo de la paz total le ha dado tantos regalos que les ha permitido a ese grupo ilegal terrorista fortalecerse. Blue Radio. Equipo, silencio, vamos a grabar. Sube pista, entra la voz. El mejor regalo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete, en vivo las 24 horas. Somos @Blue Radio Co. Los mejores contenidos para ti en este 2026. Blue, más que radio. Listo, quedó. Hola, soy Camila Carvajal, periodista aquí en esta casa en Blue Radio en Mañanas Blue, y un año más cambia el calendario. Feliz 2026 para todos, ya deseándoles una feliz Navidad. 6 de la mañana, 43 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, un saludo especial. Se está acabando el 2025, se quiere acabar, pero nosotros con el corazón lleno de esperanza, con la mente buscando lucidez para saber responder a cada uno de los desafíos que nos presenta. No podemos dejarnos llevar por las emociones negativas, no podemos bajonearnos. Necesitamos entender qué está pasando, tomar decisiones y actuar con inteligencia para seguir adelante. Hoy es el día para tener esperanza. Ya les vamos a hablar, padre, de la necesidad de tener esperanza. Y ya les voy a abrir otra discusión interesante sobre el salario mínimo. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, está recordando que en 2016 el Consejo de Estado ya había tumbado el decreto que fijó el salario mínimo para ese año, porque el gobierno de entonces, de Juan Manuel Santos, no había explicado con suficiencia y precisión cómo había llevado a cabo ese cálculo. Así que ahí se abre otra puerta, porque seguramente de nuevo estaremos en manos de las Cortes frente al futuro de este incremento del salario mínimo que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro. En deportes, bueno, antes de deportes, padre, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de una frase de Víctor Frank que a mí particularmente me encanta. Él la dijo en 1946 y sigue siendo vigente. Y para estos días calza perfectamente. Dice así, Ricardo, la frase: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esa es la clave para enfrentar el final de este año e inicio del 2026. Es una muy buena reflexión y cae como anillo al dedo en estos momentos que vive el país. 6:45 minutos en deportes.